has cambiado. Lamento en danza, quitaste mi silicio y me has ceñido de alegría. Mi alma vive porque tú me levantaste. Yahweh, mi Elohim, mi luz cada día. Exaltaré tu nombre. Oh Yahweh, porque tú transformaste mi corazón. De la noche sacaste mi esperanza y me diste esplendor. En vez de dolor exaltaré. Tu nombre, Kadosh, por siempre adoro. Para que mi esplendor cante a tu presencia, para que nunca calle tu bondad. Yahweh, mi Elohim, eres mi fuerza, mi roca eterna, mi fidelidad. Oh Yahweh, porque tú transformaste. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Yahweh, nuestro Elohim, nos bendiga grandemente en este Yom Shabbat. Damos toda Rabá Yahweh por la oportunidad que Él nos da de tener vida en este Yom Shabbat. Damos toda Rabá Yahweh porque hoy, a través del conteo que llevamos del calendario de los esenios, hoy podemos decir que estamos en el Shabbat número, ya que recordemos, ¿verdad?, que de acuerdo al calendario de Hanok, o también conocido como el calendario de los esenios, el año consta de 52 Shabbat. Y hoy, bueno, bendito Yahweh, estamos en el Shabbat número 37 de los 52 Shabbat del año. Y bueno, el Cohen que le tocaba oficiar en este Shabbat es el Cohen Mijamín. Y bueno, pues nos tocó estudiar la Parashá Vaishlach, ya que en la parte de la mañana pues nos dio el estudio el Roe Yosef. Y bueno, en este momento él se encuentra con dolor de la garganta, con malestar de la garganta. Y bueno, pues en apoyo a él vamos a estudiar un tema muy hermoso que Yahweh nos ha dado. El título del tema, vamos a ponerle como título el deleite del Shabbat, ya que debemos de conocer, ¿verdad?, cuántas delicias hay en el Yom Shabbat. Muchas veces pues guardamos Shabbat, pero como que desconocemos todo lo profundo del Yom Shabbat. Entonces, bueno, pues es importante profundizar sobre el tema. Entonces, bueno, vamos a iniciar como tal. Vamos a darle toda Rabá Yahweh en una tefilá, primeramente, para iniciar este estudio. Vamos a hacer la tefilá para pedirle a Yahweh que sea
por medio de su bendito Ruach HaKodesh, guiándonos en este estudio, que sea palabra de Él y no sea palabra nuestra. Voy a orar. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, Avinu Malkeinu Yahweh. En este Yom Shabbat, Padre, te damos toda rabá por la oportunidad que tú nos das. En este Yom Shabbat, Padre, donde nos regocijamos, donde escuchamos tu voz, donde nos apartamos de todo lo secular, donde tenemos esa intimidad contigo, Padre, ya que en el Yom Shabbat es donde te apartas para tu pueblo Israel, y tú quieres, Padre Yahweh, que tu pueblo también se aparte para ti. Avinu Yahweh, estamos aquí en esa forma de obediencia, Padre, para tener esa relación íntima contigo, ya que Avinu Yahweh, te amamos, tú eres el dueño de nuestra existencia, y te damos toda rabá, Avinu Yahweh, por la oportunidad que nos das de este Yom Shabbat. Avinu, ten rajamín y danos la bendición especial que solo la sabes dar en el Yom Shabbat. Padre, que la Or de Shabbat ilumine nuestra Neshama hasta lo más profundo, Avinu Yahweh. Que seas tú, Padre, dándonos esa Or, Padre, para que guíe nuestro caminar, tanto espiritual como en lo literal. Avinu Yahweh, te damos toda rabá, te pedimos y te rogamos y te suplicamos por todos los enfermos, Padre amado. Yo te pido, Padre amado, por la mamá de la Lea, tenga rajen de ella, Padre amado, que envíes a tu malaj Rafael, que es el malaj encargado para visitar a los enfermos. Padre amado, toca esa parte, la cual está en este momento con dolor, Padre. Tú le des la sanidad, Padre, ya que tú eres nuestro Rofé, nuestro médico. Tengas rajen, Padre bendito. Avinu Yahweh, asimismo a todos los enfermos, los cuales quizá no conocemos sus nombres, pero Avinu Yahweh, tú sabes la situación en la cual se encuentra cada enfermo. Visítalos, Padre, en el hospital, en esa cama donde están sufriendo por alguna enfermedad, Padre. Te pido también por mi esposo, Padre, restaure su garganta, Padre amado, y tú le sanes, Padre bendito. Tengas rajen de todos los enfermos, ya que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro Rofé. Solo tú, Padre Yahweh, tienes el control de nuestra vida, tanto en lo literal como en lo rujot. Avinu Yahweh, en este momento vamos a estudiar tu palabra, que no sea palabra de hombre, Padre, sino que sea guiada y dirigida por tu Ruach HaKodesh. Avinu Yahweh, no queremos quitarle ni agregarle a tu palabra, ya que si le quitamos y le agregamos viene condenación para aquel que lo haga. Por eso, Padre Yahweh, te pedimos y te rogamos que sea tu Ruach HaKodesh guiándonos a toda Emet. Avinu Yahweh, te lo pido, te lo ruego, no por méritos míos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Son bienvenidos todos los que se han conectado a este estudio. Como les decía, el tema de este estudio, vamos a ponerle por título La delicia de Shabbat. ¿Me puedes traer mis tostadas, por favor? Bueno, vamos a iniciar. Pueden poner ahí en su libreta, como les decía, como título al tema, pueden ponerle
la delicia de Shabbat. Perdón, el deleite de Shabbat. Bueno, ya que ambas palabras, ¿verdad? El Shabbat hay un deleite y en Shabbat es una delicia, ¿verdad? Como base para este estudio va a ser el libro de Yeshayahu 58, 13 y verso 14, ¿sí? Vamos a ver esa hermosa cita. Vamos para allá, a Yeshayahu o Isaías 58, verso 13 y verso 14. Es una cita muy hermosa donde nos habla de Shabbat. Yeshayahu 58, verso 13. Dice el verso 13, si vuelves en Shabbat tu pie de hacer tu placer en mi día apartado y llamaras al Shabbat un deleite, el día apartado de Yahweh, día de esplendor y honrándolo a él, no haciendo tus caminos ni buscando tu propio deleite o hablando tus propias palabras. Entonces, el verso 14 dice, entonces tú mismo te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre los lugares altos de la tierra, y te alimentaré con la herencia de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh ha hablado. Estos dos pasuquín son muy hermosos y muy profundos, ¿verdad? En lo personal, estos dos pasuquín siempre han sido muy especiales para mí porque en estos dos pasuquín o en estas dos porciones, ¿verdad? De Yeshayahu o de Isaías, hay mucha profundidad. Dice, ¿verdad? El verso 13, si vuelves en Shabbat tu pie de hacer tu placer en mi día apartado. O sea, ahí primeramente Yahweh dice que en Shabbat que vuelvamos el pie de hacer tu placer. O sea, el Shabbat no es para hacer nuestro placer. Dice, en mi día apartado, y llamaras al Shabbat un deleite. O sea que Yahweh quiere que al Shabbat lo llamemos, o sea que sea un deleite, ¿sí? El día apartado de Yahweh, día de esplendor y honrándolo. Aparte Yahweh quiere que lo honremos, ¿sí? Que es muy importante honrar el Shabbat. A él no haciendo tus caminos. O sea que cuando una persona no hace sus propios caminos en Shabbat, con eso está honrando el Shabbat, ¿sí? Así, dice, no haciendo tus caminos ni buscando tu propio deleite. No buscar el propio deleite de cada persona, sino solamente el deleite de Shabbat. Dice al final del verso, dice, ni buscando tu propio deleite o hablando tus propias palabras. O sea, que en Shabbat debemos de tener mucho cuidado, porque acá dice en el verso 13, al final, ¿verdad? Dice, hablando tus propias palabras, ¿sí? Hablando tus propias palabras. Es para reflexionar porque en Shabbat
no debemos de hablar nuestras propias palabras. Dice el verso 14, o sea que si hacemos todo lo que está marcando en el verso 13, o sea, en primera dice que de guardar el pie, de no hacer el placer propio, ¿sí? O sea, no hacer su propio camino en el día apartado. Que el Shabbat sea un deleite y honrándolo, ¿sí? Si hacemos todo eso, entonces vamos a experimentar lo que está el verso 14. Entonces tú mismo te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre los lugares altos de la tierra y te alimentaré con la herencia de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Sí? Bueno, esa va a ser la base para este estudio. Amado pueblo de Israel, hoy el Ruach HaKodesh nos llama a volver a nuestro corazón al Shabbat, no como una obligación, sino como un deleite, como un encuentro íntimo con nuestro Padre Yahweh. Muchos guardan el Shabbat, pero no todos se deleitan en él. Muchos descansan, pero no todos honran ese descanso. Muchos conocen la misbá o el mandamiento, pero pocos conocen el corazón del mandamiento. ¿Sí? O sea que no se trata solamente de decir guardo Shabbat, sino que tenemos que practicar lo cual está hablando Yeshayahu capítulo 58, verso 13. O sea que debemos de, primeramente, deleitarnos, que el Shabbat sea un deleite y tenemos que honrarlo. ¿Cómo podríamos honrar el Shabbat? A ver, amados, quiero que interactuemos un poco. Bueno, acá están mis hijos también, bueno, pero ahorita quiero que comenten sea en TikTok o en Facebook, que comenten para ustedes qué es honrar el Shabbat. ¿Cómo honraríamos el Shabbat? Sí, porque dice que debemos de honrarlo. Primeramente tenemos que deleitarnos, ¿sí?, en el Shabbat, pero también dice que debemos honrarlo. Comenten y ahorita pues también van a participar mis hijos que están acá conmigo. Muchos guardan el Shabbat, pero no todos se deleitan en él. Muchos descansan, pero no todos honran el descanso. Muchos conocen el mandamiento, pero pocos conocen el corazón del mandamiento. Por eso Yahweh, a través del profeta Yeshayahu, abre ante nosotros un misterio profundo. Quien aprende a deleitarse en el Shabbat, aprende a deleitarse en Yahweh mismo. ¿Sí? Déjenme ver si puedo ver los comentarios de Facebook, porque como estoy transmitiendo por ahí, luego no aparecen todos los comentarios. Pero bueno, espero y pueda ver los comentarios para ver, bueno, para interactuar un poco, ¿verdad? Pero bueno, al parecer no hay comentarios. Bueno, mientras contestan, voy a preguntarles a mis hijos, a ver, para ustedes, ¿qué es honrar el Shabbat? Pueden dar un ejemplo. A ver. Sería con
No prender fuego. No prender fuego. Bueno, ese es el punto de vista de de mi hijo Yasser. A ver, Ela Joseph, ¿cómo honrarías el Shabbat? No diciendo nuestras propias palabras y tratando de apartarnos de lo secular. Así es, no hablando nuestras propias palabras y bueno, eso es parte de honrar el Shabbat, así es. A ver, la Jos Leslie, ¿cómo honrarías el Shabbat? Igual, no hablando nuestras propias palabras. Pensar otras cosas que no tengan relación con la Torah y con el día de Shabbat. Muy bien. Nuestra amada Joslea dice acá en TikTok, dice, no hacer nuestra voluntad ni hablando nuestras propias palabras. Así es, amada. Y bueno, es similar a lo que dijeron acá los chicos, ¿verdad? Nuestra amada Jod Isabel en Facebook dice, para mí el deleite es la palabra de Elohim. Así es, mi amada. Ese es el deleite, ¿verdad? Pero ¿cómo honraríamos el Shabbat? Nuestra amada Jod Valeria dice, Shabbat sería consagrarnos en Elohim. Así es, mi amada. Bueno, ¿cómo podríamos honrar el Shabbat? Por ejemplo, honrar el Shabbat, hay muchos puntos cómo podríamos honrar el Shabbat. Por ejemplo, bueno, a ver, nuestra amadita Jod Débora dice, honrar el Shabbat es no hablar lo propio, sino ir con un corazón agradecido, porque durante la Shabúa nos guardó. Así es, mi amada. Va relacionado con lo que han comentado, ¿verdad?, los demás. Pero hay más formas para honrar el Shabbat. Bueno, entre todo, ¿verdad?, es no hablar nuestras propias palabras. Pero también podríamos honrar el Shabbat, por ejemplo, que en Shabbat usemos vestimentas especiales para Yahweh, que nos preparemos, o sea, si en el transcurso de la Shabúa uno se baña, se arregla, en Shabbat tiene que ser con más. ¿Por qué? Porque tenemos una cita con Yahweh. Tenemos una cita con el Creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo. Y a través de hacer eso, estamos honrando el Shabbat. Otra forma, ¿cómo podríamos honrar el Shabbat? Haciendo comidas especiales que solo hacerlo en Shabbat. Usar, no sé, la mejor, pues todo lo mejor que tengamos, ¿verdad? Lo que esté a nuestro alcance, usarlo solo en Shabbat. Con eso es honrar el Shabbat, ¿sí? Apartarnos solamente para estar en intimidad con Yahweh, sea en estudio, en la tefilá, en meditar, estar en conexión con Yahweh. Eso es honrar el Shabbat, ¿sí? Nuestra amada Jod Débora dice, y que no se haga carga ni queja, es decir, otro Shabbat como queja, así es, sino que todo lo tenemos que hacer con ahavá, con amor, ¿sí? Por eso dice ahí en Yeshayahu, ¿verdad? Dice, si vuelves en Shabbat tu pie de hacer tu placer en mi día apartado y llamares al Shabbat un deleite. Ese es el primer punto, llamarlo un deleite, no una carga, ¿sí? Sino un deleite, o sea, regocijarnos
en el Yom Shabbat, ¿sí? Y luego dice, ¿verdad? Honrándolo. Y estamos considerando que es honrarlo. Y bueno, debemos de, primeramente, ¿verdad? Tenemos que apartarlo. Y apartarlo, pues es que tenemos que dejar de hacer todo lo que hacemos en los 6 días de la semana para apartar el día, apartar el Yom Shabbat, ¿sí? Entonces, bueno, por eso Yahweh a través del profeta Yeshayahu abre ante nosotros un misterio profundo. Quien aprende a deleitarse en el Shabbat, aprende a deleitarse en Yahweh mismo. Sí, por eso es que debemos de conocer los misterios profundos del Shabbat, para que no sea algo rutinario, porque si una persona guarda Shabbat rutinariamente, lógico que no experimenta todo lo que estamos hablando, porque solamente lo hace por rutina o porque alguien se lo está imponiendo, y así no cuenta. Cuenta que la persona lo haga por amor a Yahweh, que se deleite en Shabbat, ¿sí? Y que honre el Shabbat. Entonces, bueno, es como reflexión para cada uno. Y el Shabbat lo veamos con otra forma de ver, ¿sí? El llamado a detener los pies, donde dice ahí en Yeshayahu 58:13, si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día apartado, en mi día Kadosh. En hebreo, retraer tu pie se dice Tashib Reglech-ha. Vuelvo a repetir. En hebreo, para decir retraer tu pie se dice Tashib Reglech-ha. Significa cambiar de camino, volver a corregir la dirección. El Shabbat no comienza cuando se pone el sol. El Shabbat comienza cuando decidimos detener nuestro camino, ¿sí? Cuando decidimos detener nuestro camino, prácticamente está iniciando el Shabbat, ¿sí? Porque a veces el Shabbat ya inició, pero cada uno está haciendo sus caminos y entonces el Shabbat aún no está guardando Shabbat, ¿sí? Entonces todo esto es para mejorar, para reflexionar, porque hay caminos que nos cansan, caminos que nos distraen, caminos que nos alejan del propósito. Shabbat es la invitación divina a dejar de correr y empezar a habitar la presencia. Es un alto en la batalla para escuchar la voz del capitán de nuestra salvación. Yahweh nos dice, no camines en tus propios caminos. O sea, Yahweh no quiere que caminemos en nuestros propios caminos. Yahweh nos invita a caminar en su camino. ¿Y cuál es su camino? La Torá, ¿sí? Yahweh quiere que caminemos en la Torá. Porque en Shabbat no vivimos según nuestras prioridades, sino según las de Él, las de Yahweh. Llamarás al Shabbat deleite. En Yeshayahu 58:13 dice, y lo llamarás delicia. En hebreo dice, ¿cómo se dice en hebreo
Delicia se dice oneg. Oneg, delicia. El Shabbat tiene que ser una delicia, un oneg, que es apartado, honorable. Es importante que el Shabbat sea para nosotros oneg, apartado y honorable. ¿Sí? La palabra hebrea oneg significa, miren, amadas, por eso el hebreo es tan precioso, tan hermoso, que cuando uno profundiza en el hebreo, uno se enamora más de Yahweh, porque hay mucha profundidad en el hebreo. La palabra oneg no solamente significa apartado o honorable, sino la palabra oneg significa placer profundo, deleite íntimo, gozo espiritual, alegría que descansa. No es un gozo superficial, es un gozo kadosh. ¿Sí? Entonces, miren qué hermoso, ¿verdad? Tan solo con una palabra hebrea hay mucha profundidad. Oneg, oneg, para los ajín que les gusta anotar. Y es bueno anotar todo porque así podemos repasar y no se nos olvida. La palabra oneg significa placer profundo, deleite íntimo, gozo espiritual, alegría que descansa. Todos estos significados de la palabra oneg que aparece en Yeshayahu 58:13, tenemos que practicarlo en Shabbat. Tenemos que sentir un placer profundo, un deleite íntimo, un gozo espiritual, alegría que descansa. Y al practicar todo esto no es un gozo superficial, es un gozo kadosh. El Shabbat no se tolera, no se aguanta, no se sobrevive. El Shabbat se celebra. Por eso en el Tejilín, en el Salmo, ¿sí? En el Salmo 92:1, vamos para allá. En el Tejilín, en el Salmo 92:1 dice: bueno es exaltar a Yahweh en el día de Shabbat. ¿Sí? Es un Tejilín que habla de Shabbat. Bueno es exaltar a Yahweh en el día de Shabbat. El Shabbat es la poesía de la semana, la calma después de la creación, la sonrisa de Yahweh sobre su pueblo. ¿Sí? El Shabbat como honor, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Debemos de darle honor al Shabbat o debemos de honrar? ¿Sí? Y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Honrar en hebreo es kabod. Peso, valor, importancia. Honrar en hebreo es kabod, que significa, bueno, abarca, ¿verdad? Peso, valor, importancia. Honramos el Shabbat cuando
lo preparamos con amor. Por eso acuérdense que hay una cita donde dice, acuérdate del día de Shabbat, ¿sí? Acuérdate. O sea que Yahweh nos manda en el transcurso de la Shabúa, de la semana, en el transcurso de los 6 días nos manda acordarnos de Shabbat. ¿Para qué Yahweh quiere que nos acordemos de Shabbat? Para prepararnos con amor, ¿sí? Por eso, honrar a Shabbat abarca también acordarnos de Shabbat. Lo preparamos con amor, eso es parte de honrar el Shabbat. Lo preparamos con amor, lo distinguimos del resto de la semana, guardamos nuestras palabras, cuidamos la atmósfera del hogar, establecemos la shalom y la sinja, lo que es la paz y la alegría, ¿sí? Por 8 dice, en Shemot 28 dice, acuérdate del día de Shabbat para apartarlo, ¿sí? Ahí aparece, ¿verdad?, la palabra de santificarlo, pero lo más kadosh podría ser apartarlo, ¿sí? No es solo apartar el día, es apartar el corazón, ¿sí? O sea que debemos de apartar nuestro corazón para el Yom Shabbat. Entonces, bueno, es importante apartar nuestro corazón para el Yom Shabbat, ¿sí? O sea, ¿cómo lo preparamos? Por ejemplo, que mañana, que empieza el primer día de la Shabúa, decimos, bueno, ya llegó el primer día de la Shabúa, luego el segundo, el tercero, ya cuando estamos en el cuarto, ya decimos, bueno, vamos a empezar a preparar ya todo para Shabbat. Empezamos a veces desde el primer día de la Shabúa ya estamos pensando qué vamos a hacer de comer en Shabbat, qué ropa vamos a usar para tenerla ya lista, todo eso, ¿verdad? Eso es honrar el Shabbat, ¿sí? Acordarnos de Shabbat, ¿sí? Entonces es tan importante practicar lo que es acordarse y guardar el Shabbat. No es lo mismo, pero Yahweh nos manda a practicar las dos cosas. Acordarnos de Shabbat y guardar el Shabbat. La promesa de Yahweh nos elevará. En Yeshayahu capítulo 58, verso 14, ahí también vemos lo que son la promesa de guardar Shabbat, de honrar a Shabbat, de regocijarnos en Shabbat, ¿sí? O sea que el verso 13 es donde vemos lo que Yahweh quiere que hagamos en Shabbat. Pero ya en el verso 14, ahí viene la recompensa para aquel, primeramente, que vuelve su pie en el día de Shabbat para no hacer su placer. El que aparta el Shabbat. El que llama una delicia el Shabbat. El que honra a Shabbat. ¿Sí? El que no habla sus propias palabras en Shabbat, viene la recompensa en el verso 14. Entonces tú mismo te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre los lugares altos de la tierra, y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre. Porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Es hermosa la recompensa, ¿sí? Vamos a profundizar sobre lo que es la recompensa, la promesa, ¿sí? Dice, la promesa de Yahweh nos elevará
Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿A qué se refiere Yahweh cuando dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra? Las alturas en la Biblia, en la Tanaj, representa, para los que gusten anotar, donde dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, lo que significa subir sobre las alturas de la tierra, primeramente significa que tendrás autoridad. Autoridad. Visión espiritual. Visión espiritual. Y serás victorioso en todo lo que hagas. Y tendrás perspectiva divina. Así como Moshe subió a la montaña, allí vio la Kabod, la presencia. Quien honra el Shabbat es llevado a niveles más altos de revelación. Eso significa, te haré subir sobre las alturas de la tierra. Primeramente nos dará autoridad, visión espiritual, seremos victoriosos en todo y tendremos perspectiva divina. Así como Moshe subió a la montaña y allí vio el esplendor, la presencia de Yahweh. Yahweh promete honrar a aquel que honra el Shabbat y le da los niveles más altos de revelación. Pero no se trata solamente de estar en Shabbat, sino experimentar todo lo que dice, experimentar y practicar todo lo que dice el verso 13. Porque quizá algunos, pues sí, se apartan de no trabajar Shabbat, pero no practican lo que está en el verso 13. Si el Shabbat no es una delicia, un deleite, Yahweh no va a dar, no te hará subir sobre las alturas de la tierra. Por eso es importante practicar todo lo que dice el verso 13. Quien honra el Shabbat es llevado a niveles más altos de revelación. ¿Quieres claridad espiritual? ¿Quieres romper ciclos? ¿Quieres escuchar la voz de Yahweh? Shabbat es el camino a las alturas. Si alguien quiere experimentar claridad espiritual, quieren romper ciclos, quieren escuchar la voz de Yahweh, puede iniciar guardando Shabbat, porque el Shabbat es el camino a las alturas. Tan importante que es guardar Shabbat, regocijarnos en Shabbat, deleitarnos en Shabbat, honrar el Shabbat, no buscar nuestros propios intereses, no hablar nuestras propias palabras. Todo eso tenemos que poner en práctica, todo lo que quiere Yahweh, que lo positivo hacerlo y lo negativo no hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, la herencia de Jacob, porque acá dice en Yeshayahu capítulo 58, verso 14, el Pasuquín 14, ¿verdad? Dice
que nos dice, y te daré a comer la herencia de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha dicho, o lo ha hablado. En algunas versiones lo menciona así. Dice nuestra amada Jod Débora, Ajot Barri es pocas palabras, moverse en lo sobrenatural. Baruch sea él. Así es, mi amada, revelamos lo oculto de su dabar. Así es, mi amada. Esto es lo profundo, lo que Yahweh quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cuando Yahweh dice, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre? Porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Esa es una afirmación, ¿sí? Los pasuquín o las porciones que encontramos donde dice, porque la boca de Yahweh lo ha dicho, es una afirmación de Yahweh. Y acuérdense, Yahweh no es hijo de hombre para que mienta, ¿sí? O sea, lo que Yahweh dice, lo cumple. Donde dice, porque la boca de Yahweh lo ha dicho, porque Él cumplirá fielmente su palabra. Entonces, si practicamos todo lo que está en Yeshayahu capítulo 58, versos 13, Yahweh nos dará a comer la heredad de Jacob, nuestro padre. ¿Qué es comer la heredad de Jacob, nuestro padre? La herencia de Jacob es la tierra. Primeramente, la herencia que se le dio a Jacob fue la Eretz o la tierra de Israel, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a heredar, porque dice, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Shabbat Shalom, mi amada Jod Mary, Yahweh le bendice, mi amada. Entonces, primeramente, vamos a comer la heredad de nuestro padre Jacob, que es la tierra de Israel, la cual Yahweh le dio como heredad. 2. Identidad. Miren qué tan importante es tener identidad, porque una persona que no tiene identidad, eso es lo más triste, cuando una persona no tiene identidad, que no sabe quién es. A ver, amadas, o ajín, todos a participar. A ver, pongan en comentario cuál es su identidad. Cada una y cada uno puede poner cuál es su identidad. ¿Sí? Para ver si estamos todos en el mismo canal. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Porque si alguien no sabe cuál es su identidad, bueno, ahí sí estaríamos en graves problemas. Necesitamos saber cuál es nuestra identidad. A ver, amadas o ajín, pueden comentar cuál es su identidad. Bueno, mientras comentan, vamos a continuar. Primeramente es la heredad de la tierra de Israel. Luego la identidad. Y como punto número 3, el propósito. Y como punto número 4, la bendición. Y como punto número 5, el pacto. Punto número 6, continuidad espiritual. Y punto número 7, la presencia divina. Vuelvo a repetir para los que están anotando.
En Yeshayahu 58:14 dice, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. La heredad de Jacob primeramente es la tierra de Israel. 2. La identidad. 3. El propósito. 4. La bendición. 5. El pacto. 6. Continuidad espiritual. Y 7. La presencia divina. Pero hice la pregunta, ¿verdad? Que ¿cuál es nuestra identidad? Porque está mencionando 7 cosas, ¿verdad? Que significa de obtener la heredad de Jacob, nuestro padre. Primeramente menciona la tierra, ¿verdad? Eso pues sí es fácil de entenderlo. La herencia fue la tierra de Israel, ¿verdad? O sea que si nosotros practicamos todo lo que está escrito en Isaías 58, verso 13, vamos a obtener estas bendiciones. Primeramente, heredar la tierra de Israel. Y preguntaba que ¿qué es identidad o cuál es nuestra identidad? Porque ese es la segunda herencia de Jacob, nuestro padre. ¿Y cuál es nuestra identidad? Bueno, en Facebook no me aparecen comentarios, a ver. Pero en TikTok nuestra amada Joslea había comentado acá. A ver, permítanme. Nuestra amada Joslea puso que somos parte del pueblo de Israel, somos hijos de Yahweh. A ver, déjenme ver en Facebook. Es que como se cambia, luego se pierden los comentarios. A ver, vamos a ver si alguien ha comentado. Bueno, no, al parecer no, ¿verdad? No, a ver, Ajín y Ajayot, ¿no saben su identidad? ¿O les da pena comentar? Porque es importante saber nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? A ver, chicos, aquí, ¿quién quiere comentar cuál es su identidad? ¿Nadie quiere comentar? ¿No? Porque es importante saber nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, creo que hoy nadie quiere comentar, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice nuestra amada Joslea, guardar la Torá nos identifica como hijos de Yahweh. Así es, amada. Nuestra amada Jodébora dice, nuestra identidad es ser israelitas. Así es. Bueno, en conclusión, para que, pues bueno, porque veo como que hoy no quieren comentar, nuestra identidad es israelita. Así es, porque a través, si decimos que nuestro patriarca es Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Que ellos son nuestros patriarcas, entonces pasamos a ser parte del pueblo de Israel. Y acuérdense, a ver si alguien me apoya con la cita que dice, dice, si nosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos de acuerdo a las promesas, a los pactos, y bueno, ahí va narrando, ¿verdad? Todo lo que conlleva a ser parte de esa herencia. A ver si lo encuentro y si alguien me puede apoyar con esa cita, donde dice, si nosotros somos del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham somos. Nuestra amada Jotmeri dice, somos hijos del Todopoderoso, somos de las tribus perdidas esparcidas.
dice nuestra amada Jolea. Bueno, a ver, vamos a ver si encontramos la cita donde dice, si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois. No tenía pensado esa cita, pero bueno, va relacionada con el tema, ¿verdad? Porque bueno, esta cita con eso confirmamos, ¿verdad? Que si nosotros somos del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham somos. Dice nuestra amada Jolea, Gálatas 3:29, toda Rabá mi amada. Yo esa cita la tengo remarcada, pero bueno, cuando uno está aquí hablando, ¿verdad? Como que no se concentra uno en las citas para encontrarlas rápido. Toda Rabá mi amada Jolea. Vamos a Gálatas y bueno, también nuestra amada Débora aquí en Facebook también puso la cita. Gálatas 3:29. Bueno, dice toda Rabá amada Sahayot, dice el verso 29 de Gálatas capítulo 3, dice, y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, ¿sí? Si nosotros somos del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según las promesas. Entonces, bueno, acá en Yeshayahu capítulo 58, ahí nos dice Yahweh que Él nos va a dar la heredad, nos dará a comer la heredad de su siervo Jacob, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Entonces, la primera herencia es la tierra de Israel. 2, identidad. Ya vimos cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad es el pueblo de Israel. Si nosotros somos del Mashiach, pasamos a ser parte de Israel. Ya no somos gentiles, porque a través de nuestro Mashiach vinimos a la Torá y dejamos la idolatría, porque un gentil es aquel que está en lo pagano, en la idolatría, aquel que no tiene pacto. Y nosotros tenemos pacto a través de Yahshua HaMashiach. La tercera herencia es el propósito. Todos tenemos un propósito. Al ser llamados a ser parte del pueblo de Israel, tenemos un propósito. Cada ser humano tiene un propósito. O cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno tiene un propósito diferente. Y tenemos que saber cuál es nuestro propósito. ¿Para qué? Para cumplir con ese propósito. Y Yahweh no nos demande nada cuando estemos ante su presencia. Porque si no cumplimos con ese propósito, Yahweh nos los va a demandar. Entonces, por eso es necesario saber cuál es nuestro propósito. Permítanme porque acá se va a cortar en TikTok. Bueno, ya se reactivó. Bueno, entonces tenemos que saber cuál es nuestro propósito de vida. Y, bueno, luego la bendición. Toda Rabá mi amada Jodlea por la rosa, toda Rabá mi amada. Yahweh le bendice grandemente. Entonces, luego es la bendición. La bendición es la bendición de todas las bendiciones, no solamente una, sino todas las bendiciones. Luego es el pacto. Pero bueno, hay muchos pactos, así como hay muchas bendiciones de las cuales habla la Tanaj. También
hay muchos pactos, ¿sí? Bueno, a ver si ahorita sí interactuamos un poco. A ver, alguien, bueno, más bien mencionen un pacto que de los cuales habla la Torá, porque hay muchos pactos. Mencionen alguno de ellos para que interactuemos un poco, ¿sí? Siempre me gusta interactuar, así como también el Roe Jose le gusta interactuar, hacer preguntas, pues para que el estudio no se haga aburrido, porque a veces uno pues está concentrado en la explicación y uno pues sí lo está disfrutando, pero a veces la otra persona pues como no se interactúa, a veces se le hace aburrido y es lo que no queremos, sino queremos que sea de gran bendición el estudio, que todos nos edifiquemos, que todos terminemos el Shabbat con gozo, llenos del Ruach HaKodesh. Entonces, bueno, por eso es que se hacen preguntas para interactuar, ¿sí? Mencionen algún pacto. Bueno, nuestra amada Joslea ya mencionó uno en TikTok, mencionó el pacto del Brit Milá, ¿sí? Ese es un pacto. Mencionen otro pacto. Y acá también, chicos, pues si gustan, mencionen un pacto. Pero, a ver, recordemos, una cosa es un mandamiento y otra cosa es un pacto, ¿sí? Un pacto. Así, ahí hizo un pacto, ¿sí? Hizo un pacto, así es. Bueno, a ver si quieres menciona fuerte para que te escuchen, hijo. Cuando Yahweh le dijo a Noah que ya no iba a volver a inundar nunca más la tierra con un tsunami. Así es, así es. El Ayaser dice que un pacto es el que Yahweh hizo con Noah, que nunca más inundaría la tierra por un diluvio. Ese fue el pacto, ¿sí? Pero la señal del pacto. El pacto que hizo Yahweh con el rey David, que su trono perduraría para siempre. Así es, ese es otro pacto que Yahweh hizo con David, de que su dinastía permanecería para siempre, o sea, era eterno, ¿sí? El pacto que Yahweh hizo con la descendencia de David. Por eso se dice la descendencia, no, la dinastía davídica. O sea, eso nunca se terminará, porque es eterna. Y lo que decía el Ayaser, de que Yahweh hizo un pacto con Noah, de que nunca destruiría la tierra por un diluvio. Ese fue el pacto, pero la señal del pacto es el arco de colores, el que muchos le llaman el arco iris, que se pone en los shamayim, en los cielos, como recordando que Yahweh hasta el día de hoy está recordando ese pacto que hizo con Noah. Entonces los pactos son eternos. El pacto que mencionó la amada Joslea, lo del Brit Milá, lo de la circuncisión, es un pacto eterno. Todos los pactos son eternos. Mencionaba también nuestra amada Jod Valeria, el pacto de Shabbat. También nuestra amada Joslea mencionaba el pacto de guardar Shabbat. Así es, guardar Shabbat también es un pacto. Y es un pacto eterno. Y bueno, tristemente, ¿verdad? Para aquellos que dicen que el Brit Milá ya no, que guardar Shabbat ya no, se están metiendo pues en graves problemas, porque recordemos que en los pactos son eternos. Y el ser humano no tiene autoridad para decir que ya no, si Yahweh lo dio como pacto eterno, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos pactos, a través de cumplir lo que está en Yeshayahu capítulo 58, verso 13, vamos a recibir el pacto. Todos estos pactos, los cuales estamos profundizando,
Porque ahí en Yeshayahu capítulo 58, verso 14 dice, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. ¿Sí? Nuestra amada Jod Valeria dice, pacto de la tierra prometida a Abraham. Así es. Miren, por eso es importante profundizar. Muchas personas como que les contradicen el mandamiento del Brit Milá. Pero miren qué ironías, porque ellos quieren el pacto de recibir la tierra prometida. ¿Sí? Pero si ustedes leen Bereshit capítulo 17, ahí dice que Yahweh hizo un pacto con Abraham, que le daría la tierra por heredad, pero la señal de ese pacto es el Brit Milá. Entonces, si la persona no tiene el Brit Milá, entonces, ¿cómo pretende recibir la herencia de la tierra? Tiene que tener la señal del pacto para que pueda recibir la tierra por heredad, ¿sí? Dice nuestra amada Jod Mary, ellos dicen que no debemos guardar todos los mandamientos y que soy hijo de Noé, solamente 7 leyes. Bueno, eso es lo que dicen algunos, amada, pero no nos dejemos llevar por lo que ellos dicen. Usted déjese llevar, amada, por lo que dice la Torá, porque la Torá es la que nos autoriza guardar todos sus mandamientos. Por eso ahí en Gálatas, leímos Gálatas 3:29, dice, si nosotros somos del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham somos. Y somos vamos para allá nuevamente, dice, porque no quiero poner palabras en mi boca que no estén. Dice el verso 29, si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuáles promesas? Pues toda la Torá, toda la Torá. Entonces, mi amadita Jod Mary, humildemente yo le doy ese consejo. No escuche esa voz, amada. No escuche esa voz porque esa voz no viene de Yahweh. Yahweh nos manda a guardar todos sus mandamientos. ¿Sí? Porque mismo nuestro Mashiach Yahshua dijo, no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. Él vino a completar la Torá, a perfeccionarla. Entonces, tenemos que guardar los misbot, toda la Torá. Si somos parte del pueblo de Israel, tenemos que guardar todo lo que se le fue dado a Israel. Entonces, amada, bueno, yo le recomiendo que empiece a practicar todo lo que está en la Torá, amada, y no escuche esa voz de hombre, porque esa voz no es de Yahweh. Yahweh nos manda a guardar toda la Torá. Bueno, ya tenemos, ¿verdad? Que, como dice ahí en Yeshayahu, capítulo 58, verso 14, dice, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Entonces ya tenemos que nos va a dar por heredad la tierra de Israel. 2. La identidad. Ya vimos cuál es la identidad. La identidad es el pueblo de Israel. El propósito ya es algo personal. Cada uno o cada una, en lo personal, debemos de clamar a Yahweh para que Él nos revele cuál es nuestro propósito. ¿Sí? Como punto número 4, la bendición. ¿Sí? Ya vimos que a través de obedecer todo lo que está en Yeshayahu capítulo 58, verso 13, vendrán todas las bendiciones. Es más,
En casa pueden leer cada uno cuando terminemos el estudio lo que es Devarim capítulo 28. Ahí vienen todas las bendiciones, ¿sí? Es una cita en lo personal, una cita de las preferidas, ¿verdad? Ya que ahí vemos todas las bendiciones que vienen a nuestra vida a través de la obediencia. Sí, solamente voy a leer el verso 1. Dice el verso 1 del capítulo de Devarim o Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus misbot, todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí vemos, viene narrando todo, ¿verdad? Dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, y todo viene narrando las bendiciones hasta el verso 14. Entonces, miren, qué importante es obedecer a Yahweh. Y amada Hot Mary, puede usted leer en casa cuando esté usted, que terminemos el estudio, puede usted leer lo que es Devarim, capítulo 28, verso 1 al 14. Y ahí usted se va a dar cuenta, mi amada, todos los beneficios que vienen al obedecer a Yahweh, al guardar sus mandamientos. Entonces, con eso, usted se va a dar cuenta que la voz que dice que debemos de guardar solamente las 7 leyes de Noaj, esa voz no viene de Yahweh. Entonces, no escuchemos esa voz. Obedezcamos todos los mandamientos de Yahweh. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos, ¿verdad?, el punto número 5, que es el pacto. Ya vimos varios pactos, ¿verdad? Y los pactos pues son eternos. Son eternos, y entonces, a través de primeramente apartar el pie en el día de Shabbat, a llamar deleite el día de Shabbat, honrarlo, no buscando nuestros propios deleites, ni hablando nuestras propias palabras, entonces Yahweh nos dará de comer la heredad de Jacob, nuestro padre, y nos dará todos estos puntos significan la heredad de Jacob, nuestro padre. Primeramente, como vimos, la tierra, la identidad, el propósito, la bendición y los pactos. El punto número 6, continuidad espiritual, ¿sí? La continuidad espiritual o la continuidad en lo Rujot. Y eso es lo que Yahweh está haciendo con nosotros, porque estábamos en las tinieblas, sin continuidad espiritual, y Yahweh tuvo rajen, tuvo compasión, y nos trajo de las tinieblas a la luz, y ahora tenemos esa continuidad espiritual. Entonces, como punto número 7, la presencia divina. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos experimentado la presencia divina de Yahweh? A ver, si gustan comentar o aportar, ¿quiénes han experimentado la presencia divina de Yahweh? Por ejemplo, cuando estamos orando, o a veces estamos escuchando un estudio, o a veces simplemente al levantar la mirada a los shamayim, a los cielos,
sentimos la presencia de Yahweh y sentimos algo tan hermoso, ¿sí? Que debemos de aprovechar ese momento porque es algo muy especial, muy especial. Entonces, bueno, yo creo que la mayoría sí ha experimentado la presencia divina. Nuestra amada Débora dice Aní, o sea, Aní en hebreo en español es yo. O sea, nuestra amada Débora, ella sí lo ha experimentado. Y yo creo que todos lo hemos experimentado, solo que algunos pues como que no sé, no quieren participar en comentar, pero yo creo que todos hemos experimentado la presencia divina de Yahweh. Entonces, bueno, amén, así es, mi amada Joslea, la amada Joslea dice amén. Yahweh no promete solo prosperidad, promete herencia eterna, promete volver a conectar a su pueblo con su raíz, promete restaurar lo que se había perdido. Y el camino a la herencia pasa por un día de Shabbat, porque eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Sobre cómo deleitarse en Shabbat. Dice nuestra amada Débora, muchas veces cuando voy escuchando Jalel o cuando estoy en Tefilá, siento un quebranto. Así es, mi amada. Nuestra amada Isabel dice algo emocional, alegría. Es algo hermoso sentir la presencia de Yahweh. Así es, y a veces se me pasó ese punto. A veces escuchando Jalelot, uno puede sentir la presencia de Yahweh. Y es algo hermoso porque uno llora, pero no es un lloro de tristeza, sino de regocijo, porque se siente hermoso sentir la presencia de Yahweh. Y cuando suceda eso, debemos de aprovechar para pedirle a Yahweh que nos unja con el Ruach HaKodesh, que nos dé los dones y los talentos para usarlos para su kabod de Él. Porque ese momento es tan especial que debemos de aprovecharlo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué el Shabbat trae restauración? Porque nos desconecta del mundo. O sea, en Shabbat nos desconectamos del mundo totalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Shabbat trae restauración? Porque nos desconecta del mundo. Como punto número 2, porque nos conecta con el propósito divino. Como punto número 1, porque nos desconecta del mundo. Punto número 2, porque nos conecta con el propósito divino. Punto número 3, porque nos restaura emocionalmente. Punto número 4, porque nos une con la familia. Punto número 5, porque abre puertas en lo espiritual. Punto número 6, porque es señal del pacto eterno. Y esa cita, bueno, esa porción la podemos encontrar en Shemot, en Éxodo, capítulo 31, 13. Ahorita vamos para allá. Primeramente vamos a profundizar sobre porque nos desconecta del mundo. O sea, en Shabbat nos desconectamos de todo lo secular, ¿sí? Por eso el Shabbat trae restauración. El Shabbat trae restauración tanto en lo literal como en lo emocional. A veces en el transcurso de la Shabúa o de la semana pasamos ciertas situaciones, ¿verdad? Problemas por cualquier índole, no sé, cada uno pasamos por situaciones diferentes, ¿verdad? Pero nos desgastan emocionalmente. Aunque querramos o no querramos, nos desgastan emocionalmente.
Pero en Shabbat como nos desconectamos de todo lo secular, el Shabbat nos restaura. O sea que cuando termina Shabbat, es como una batería que se vuelve a recargar. O sea, nos iniciamos la semana, pero ya con esa energía, con esa vitalidad, con esa emuná, de nuevamente iniciar una semana más. Por eso es que el Shabbat es tan hermoso. El Shabbat es un regalo que Yahweh dio a su pueblo Israel. Muchos lo toman como una carga, como algo pesado, pero el Shabbat es un regalo que Yahweh nos da, primeramente porque nos desconectamos del mundo. O sea, no existe nada más en Shabbat, solamente Yahweh, ¿sí? Y como punto número 2 dije, porque nos conecta con el propósito divino. En Shabbat nos conectamos con nuestro propósito divino. El punto número 3, porque nos restaura emocionalmente. O sea, de todas las cargas que traemos de la semana, el Shabbat se olvida uno de todo y Yahweh nos restaura emocionalmente. Como dice nuestra amada Jodlea, nuestra energía se renueva. Así es. Y las Ahayot o Ajín que trabajan, ¿verdad? En un trabajo secular, hasta en lo literal, se quita el cansancio e inician la semana con nuevas energías, con esa fuerza de iniciar otra vez. Y bueno, para los que no trabajamos y que estamos en casa, pues también, ¿verdad? Porque en Shabbat no hacemos nada. Solamente pues servimos la comida que ya tenemos preparada desde el día viernes, ¿verdad? Desde el sexto yom de la Shavua. Y en Shabbat pues solamente dedicamos para el estudio, para la oración, para tener esa comunión con Yahweh. Y también pues las que nos dedicamos a los quehaceres del hogar, pues también iniciamos la Shavua con esas pilas, con esa energía nuevamente reforzada, ¿verdad? Entonces, bueno, como punto número 4 dije, porque nos une con la familia. Y sinceramente Yahweh nos une con la familia en Shabbat, porque como normalmente todos trabajan en la Shavua, y por lógico en Shabbat no trabajan, entonces, bueno, en Shabbat se une la familia para convivir, para interactuar, para estar en comunión con Yahweh, toda la familia. Dice nuestra amada Hot Mary que el internet está pesado. Sí, amada, bueno, esperemos y quede grabado, ya posteriormente ya les estaría compartiendo el tema ya completo. Y sí, a mí también aquí me aparece, amada, que el internet está lento, espero y se esté escuchando bien. Y bueno, está quedando grabado, posteriormente pues ya se comparte el tema, ya que, como siempre he dicho, no es palabra de uno, es palabra de Yahweh. Y Yahweh es el que nos da el alimento, primeramente para mí y posteriormente a aquel que está escuchando. Como punto número 5, porque abre puertas en lo espiritual. O sea que al guardar Shabbat, Yahweh nosotros no lo vemos, porque es algo espiritual, algo en lo Rujot, ¿sí? Pero en Shabbat, al guardar Shabbat, Yahweh abre puertas espirituales para nosotros, ¿sí? Y bueno, como punto número 6, porque es señal del pacto eterno. Vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 31, 13. 31:13. Vamos a leer Shemot capítulo 31 verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por nuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Yahweh, que os aparto. Amén. Amén, amén. Mire, allá con nuestra amadita Hot Mary dice que está lloviendo. Y sí, bueno, cuando llueve el internet empieza a fallar, ¿verdad, amada? Bueno, cuando Israel vuelve al Shabbat, el Shabbat vuelve a Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Israel vuelve al Shabbat, el Shabbat vuelve a Israel. Vamos a terminar con esta reflexión. Una reflexión final para el pueblo de Israel. Y si nosotros somos Israel, esta reflexión es para cada uno de nosotros. Pueblo amado de Israel, Israel de Yahweh. Este pasaje es llamado profético para este tiempo. No es solo una enseñanza. Es una restauración profética para las últimas generaciones. El Shabbat es el sello del pueblo apartado. Cuando volvemos al Shabbat con alegría, la identidad se restaura, el corazón se limpia, la visión se aclara, la fe se renueva, el pacto revive. El enemigo siempre quiso que Israel olvidara el Shabbat, porque sabía que quien pierde el Shabbat pierde el ritmo del cielo. Pero Yahweh está despertando a su pueblo, está despertando tu ruach, tu espíritu, está restaurando el deleite perdido. Reflexión personal para cada uno. Shabbat no es un peso, Shabbat es un regalo, es un refugio, es un abrazo semanal de Yahweh. Tal vez llegas cansado o cansada, cargada o cargado, confundida, pero Yahweh te dice: detén tus pies, ven a mi descanso. Yo quiero elevarte, quiero darte mi herencia. El Shabbat es la medicina del alma. El Shabbat es la lámpara que alumbra tu camino. El Shabbat es el lugar donde Yahweh te espera semana tras semana. Si lo honras, Él te levantará. Si lo amas, Él te deleitará. Si lo guardas, Él te heredará. Ahí tenemos la reflexión para cada uno de nosotros. Y bueno, este es el estudio, el alimento en lo rujot, en lo espiritual, que Yahweh nos dio en este Yom Shabbat. Espero que sea de gran verajá para cada uno de los que estamos. En lo personal, todo esto a mí me motiva, me impulsa para poner en práctica todo lo que está en Yeshayahu capítulo 58, verso 13 al verso 14. Y bueno, vamos a darle lectura y con eso vamos terminando. Yeshayahu capítulo 58, verso 13 al 14, o Isaías para los que apenas están iniciando, ¿verdad?, en lo que es la Torá. Isaías capítulo 58, verso 13, verso 14. Si vuelves en Shabbat tu pie de hacer tus placeres en mi día apartado y llamas al Shabbat un deleite, el día apartado de Yahweh, día de esplendor, y honrándolo a Él, no haciendo tus caminos, ni buscando tu propio deleite, o hablando tus propias palabras, entonces tú mismo te deleitarás en Yahweh
y yo te haré subir sobre los lugares altos de la tierra, y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh ha hablado. Bueno, ahora ya entendemos mejor, ¿verdad? Ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Subir sobre los lugares altos de la tierra. Y también sabemos, ¿verdad? Porque dice, y te alimentaré con la herencia de Jacob, tu padre. ¿Sí? Tenemos presente cuál es la herencia de Jacob, nuestro padre. Toda Rabá Yahweh, mi amada Jodlea, porque Él es el que da el alimento espiritual, amada. Toda Rabá Yahweh, porque Él es el que nos va guiando a través del Ruach HaKodesh, y Él es el que nos da lo que vamos necesitando. Bendito es Yahweh, porque todo es para el acabo de Él y para nuestro crecimiento en lo Rujot, en lo espiritual. Vamos a orar, vamos a darle toda Rabá Yahweh por este Yom Shabbat, porque Él nos cuidó y nos permitió iniciar este Yom Shabbat. Y bueno, quizá en otros países ya se ocultó el sol, ¿verdad? En este lugar de México se está ocultando apenas el Shemesh, el sol. Y bueno, vamos entregando Shabbat. Voy a darle el tiempo a mi hijo José para que él sea el que haga la tefilá final. Y bueno, también él va a ser el que va a dar la verajá Kuanim. Y con eso vamos terminando. Amén. 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 Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam. Padre Yahweh, Rey del universo, Padre, le damos gracias por un Shabbat más, porque nos permitió estudiar su Torah, nos guardó, nos cuidó en este día. Le damos gracias por todas las bendiciones, porque sin usted no seríamos nada. Le damos gracias por todas las bendiciones, Padre Yahweh. Le pedimos que al terminar el Shabbat nos dé todo lo que necesitamos para empezar una nueva semana, Padre Yahweh. Agradecemos por este Shabbat, porque fue de gran bendición. La administración fue muy bonita y aprendimos muchas cosas nuevas en este día de Shabbat. Padre Yahweh, te damos gracias por todo esto, en el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. La verajá Kuanim para que ya Bueno, Ajín y Ajayot, en cuanto ya se los comparto. En el caso, por ejemplo, la Hot Mary, que le estuvo fallando el internet, bueno, ya posteriormente ya lo compartimos completo el tema, para que también pues le demos otro repaso, ¿verdad? Y bueno, que todo sea de gran verajá. Bueno, levantemos nuestras manos para que el Yosef nos dé la verajá. Bueno, es Yahweh el que da la verajá, ¿verdad? Pero bueno, en voz audible pues la va a dar mi hijo Yosef. Amén. Amén. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrán mi nombre sobre todos los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Amén. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Bueno, a Jin y a Hayot le damos toda Rabá Yahweh porque nos permitió estar estudiando en esta tarde de Shabbat.
Y bueno, que tengan una Shavua muy bendecida. Shalom, shalom. Shalom, shalom y Shawatov. Shawatov.